En orden de participación, tendremos al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista universitario en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y maestro en Derecho con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Essex en Inglaterra. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional nivel 2 por el CONACYT. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha ocupado el cargo de defensor de los derechos humanos en esta casa de estudios. Actualmente, el doctor Carmona es el 6º visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Tenemos como segunda participación al doctor Ricardo Sepúlveda, quien es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es profesor de Teoría Político-Constitucional en dicha escuela. Cuenta con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es conferencista invitado en la Universidad de London School for Economics del Instituto Max Planck en Alemania. Ha sido director fundador del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y consultor internacional de la OEA y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. En abril del 2010 fue nombrado por el Senado de la República como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su trayectoria reciente fue director fundador del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Ha sido consultor internacional de la OEA y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, como se dijo, y actualmente es director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y secretario técnico de la Comisión Política Gubernamental en materia de derechos humanos. Bienvenido, doctor. Tendremos la intervención de la doctora Gloria Ramírez Hernández, quien es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París, Francia, profesora investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también presidenta de la Asociación Internacional de Educadores por la Paz con sede en París, Francia. Asimismo, es investigadora del sistema del Ombudsman mexicano, instituto que conoce y ha asesorado, así como a ONG nacionales e internacionales de América Latina y de Europa, en materia de educación en derechos humanos y en general en temas afines a derechos humanos. Autora de varios libros y artículos sobre derechos humanos, derechos sobre la mujer y de la infancia, organizaciones no gubernamentales, educación para la paz y en derechos humanos, sociedad civil, democracia y globalización. Ha recibido diversos reconocimientos, como en 1996 el Premio UNESCO de Derechos Humanos y en 2002 el reconocimiento de la UNESCO por el trabajo de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM. En México, entre otras distinciones, fue Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado en 1997 por la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México. Bienvenida, doctora. Bien, pues para dar inicio a esta mesa de análisis, es importante dentro de la contextualización multidisciplinaria de la reforma constitucional en derechos humanos 2011, partir de algunas ideas que en unos segundos pretendo vertir como parte introductoria a la mesa. El paradigma de los derechos humanos de la reforma constitucional 2011 en derechos humanos va siendo un constructo social. Esta idea evoca una construcción social cambiante, no acabada. Precisamente, esta convocatoria que hacemos para este foro pretende amalgamar la participación de la sociedad civil,
que aquí representada a lo mejor por la academia, profesores, alumnos y funcionarios de la UNAM, de esta FES Zacatlán y de algunas instituciones hermanas aquí presentes. También por instituciones gubernamentales y también por asociaciones u organismos autónomos, todos ellos vinculados y que confluyen en los derechos humanos. Aquí todos pretendemos construir a partir de una reforma constitucional lo que significa derechos humanos. Y para ello, pues cedo la palabra al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien dará precisamente su contextualización multidisciplinaria sobre esta reforma a partir de la cual estamos aquí reunidos. Bienvenido, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Pues buenos días tengan todas y todos ustedes. Les transmito un afectuoso saludo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, y es para mí un honor que me haya designado para esta tarea, pues porque me siento, como dicen coloquialmente, en casa. Igualmente para mí es un gran privilegio volver a compartir mesa, ¿no?, con la doctora Gloria Ramírez, la incansable doctora Gloria Ramírez, el doctor Ricardo Sepúlveda, el maestro Alfonso López, gracias por la generosa presentación. Y pues sin mayor preámbulo voy a comentar algunas cuestiones generales sobre la reforma, como diríamos coloquialmente, para ir calentando motores, ¿no? Lo mío es una charla meramente introductoria. A lo largo de los días, de las fechas, van a compenetrarse desde muchos ángulos de esta gran reforma y seguramente surgirán conclusiones muy importantes que deberemos tomar en cuenta para pues, seguir realizando esfuerzos o perfilar nuevas rutas para estos esfuerzos. Creo que en eventos como este, donde se conjunta precisamente la academia con las instancias gubernamentales, con organismos autónomos, con apoyo y presencia o colaboración de instancias también internacionales como la Unión Europea, pues es precisamente desde ese ámbito donde se pueden hacer grandes avances o impulsar grandes cambios y conocimientos sobre esta reforma. Entonces yo creo que han logrado conjuntar un ámbito, un contexto muy interesante de distintos puntos de vista. La reforma en derechos humanos, esta reforma constitucional del 2011, del 10 de junio del 2011, pues es de alguna manera un puerto de llegada y un puerto de salida. ¿Por qué es un puerto de llegada? Porque me parece que es un momento cumbre. Los derechos humanos no los inventa esa reforma, sino es un punto culminante de una evolución en nuestro país, una evolución jurídica, una evolución social, desde el ámbito académico, etcétera, de muy diversos ángulos. Y esta evolución parte, por supuesto, tenemos en nuestro país, pues en la historia constitucional, grandes momentos, pero yo siempre he comentado que esta reforma podemos trazarla en un mediano plazo, 30 años atrás, 35 años atrás. Empieza en la década de los 80, cuando México comienza a ratificar los primeros tratados internacionales en la materia. Transcurre por la década de los años 90, en donde, entre otras cosas, se establece a nivel constitucional en 1992 por primera vez la palabra derechos humanos, precisamente a propósito de la elevación a rango constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante esa década, ¿no?, existe una difusión muy importante de la temática y comienza nuestro país a ratificar
un enorme número de tratados internacionales en la materia, pues que van generando, digamos, dos grandes capas. Por una parte, de la Constitución hacia abajo, con sus avances, y por otra parte, todo ese andamiaje internacional que se ha ido configurando pues, a muy rápida velocidad en el ámbito, digamos, de la ONU, de la OEA. La década que inicia con el siglo XXI, yo le llamo la década de los casos de México, los primeros casos de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han ido de alguna manera también contribuyendo a una serie de cambios, ¿sí? Han ido generando un clima, digamos, propicio a que, conjuntando esfuerzos del ámbito gubernamental, del ámbito legislativo, del ámbito académico, de la sociedad civil, muy importante en estos aspectos, se generó como yo decía, un ambiente propicio para arribar a un consenso que cristalizó en la reforma constitucional de 10 de junio del 2011. Entonces, la reforma en ese sentido es puerto de llegada. Y por supuesto, también decía yo, es puerto de salida. ¿Por qué? Pues porque, como a veces les reitero a mis colegas ahora en la CNDH o en la visitaduría a mi cargo, les digo, señoras, señores, abogadas, abogados, las normas no se aplican solas. Requieren de un trabajo, requieren de una investigación, requieren de un análisis, ¿sí? Y en este caso la reforma también es una gran reforma, ¿sí? Que incluso podríamos en su momento, yo diría, es producto de exportación jurídica, así como fue en su momento el amparo, y que nos dio un enorme prestigio a nivel internacional. Pues esta reforma también los países de Europa deberían voltear a verla para incorporarla también en sus propias constituciones por lo avanzada que es. En este sentido, la reforma trae consigo una serie de cambios muy profundos. Yo a veces decía, digamos, en mi carácter estrictamente académico, decía que la reforma nos llegó como permítaseme la expresión, como un regalo, ¿no? Envuelto en un papel así muy vistoso, pero que a la hora de abrir el regalo vemos que se trata de un aparato muy complejo y que no trae instructivo. ¿Sí? Esa es la impresión. El instructivo, precisamente, es lo que se ha ido generando a partir de estos años, con la participación de jueces, de comisiones de derechos humanos, de la propia administración pública, legisladores, etc. Una reforma constitucional implica una serie de deberes para los legisladores. O sea, no sé, yo sé que este es un público no únicamente que le interesa la ciencia jurídica, pero en derecho había antes una anécdota de un crítico precisamente del derecho, que señalaba, creo que se apellidaba von Kirchmann, una cosa así, y que decía que en derecho una sola palabra del legislador hacía que bibliotecas enteras tenían que llevarse a la basura, una cosa así, una crítica durísima, ¿no? Los ciertos doctrinarios del derecho construyen, viene el legislador, cambia algo y eso se va. Extrapolándolo, ¿no?, a efectos benignos, diremos que una palabra del constituyente impacta, tiene que impactar y mueve todo el ordenamiento que está debajo de la Constitución. En este sentido, hay una tarea muy importante que están realizando, pero que les sigue tocando hacer a los legisladores, tanto federales como a nivel estatal. Pero también hay cosas que hacer desde el ámbito de las autoridades administrativas. Ya vimos anunciado ahorita un gran evento, porque esta reforma, como todas las reformas constitucionales, pues empieza una etapa informativa.
Veo que en México todavía seguimos en esa etapa informativa, como bien señalaba el doctor Sepúlveda, de este todavía conocimiento, pero también de gran desconocimiento de esa reforma. Entonces, a esta etapa informativa debe seguir una etapa formativa. Y creo que este evento sirve no solo a la primera, sino a esta segunda. Porque como veo la temática, pues va enfilada a reconocer que debemos modificar diversos programas de estudio, incluso la manera en que se enseña esta materia, porque impacta a todas las demás. Los derechos humanos, se dice, son transversales. Entonces, atraviesan las distintas materias, las distintas disciplinas, y yo creo que en la actualidad, y en especial en nuestro país, el conocimiento de los derechos humanos debe formar parte del acervo básico de preparación, de conocimiento de toda ciudadana y todo ciudadano. Así como antes, en algún momento de la historia, eran las matemáticas, ¿no?, la gramática, etcétera, el trivium, ¿no? Pues ahora esta es la formación básica de toda ciudadana y ciudadana. Por supuesto debe permear a niñas, niños, etcétera. Y sí creo, en este sentido, que la reforma trae consigo una serie de cambios que implican en efecto también un cambio cultural. ¿Qué se modificó? Para darles un panorama muy genérico. Primera cuestión, se resuelve un problema que tenía nuestro país, porque la Constitución parecía que iba hacia una dirección, sin tomar en cuenta que tenía México ya una serie de compromisos internacionales en la materia, como les decía yo, desde la década de los 80. La reforma logra articular esos dos mundos y los funde en uno solo, como si fuera la parte de en medio de un diagrama de Venn, ¿sí? Ahora los derechos están en el centro, de manera que los derechos de la Constitución se suman, ¿sí?, se ven complementados, enriquecidos con los derechos de fuente internacional. Cuando antes me invitaban a algunos cursos, me decían, queremos que hable de la aplicación del derecho internacional en el ámbito interno. Y yo les decía, perdón que corrija, ¿no?, pero yo de lo que voy a hablar es de la aplicación del derecho interno en el ámbito interno. Porque todos esos tratados, cuando han sido ratificados, pasan a formar parte del orden jurídico mexicano. Entonces no es traer algo de fuera, tal vez la fuente es internacional, pero ya están incorporados en nuestro país. Entonces la reforma logra decir, ahora tenemos los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ese es uno de los grandes, muy grandes avances. Otro de los grandes avances de la reforma es dejar en claro que estos deberes los tienen todas las autoridades, absolutamente todas. Y pareciera un error de tipo, no sé, sintáctico, no sé, de semántico, etcétera, que dicen, ¿por qué la Constitución no puso nada más las autoridades? No, pues habría que recalcar, perdón, en México así a veces hay que poner remaches. Y aquí es todas las autoridades. Y esto abre también un panorama a un cambio de concepción sobre qué son las autoridades, porque fíjense que en el ámbito del derecho teníamos muy en la mente que el concepto de autoridad finalmente se desdoblaba para terminar en el concepto de autoridad para efectos del amparo. Y ahí pues, había un mundo de instancias que no entraban en esa denominación clásica y quedaban fuera de escrutinio. Sin embargo, con la reforma ahora, también, por supuesto, las universidades públicas, ¿sí?, entran en ese concepto. Los propios organismos autónomos.
todas las instancias, el Poder Judicial, sin duda alguna, etcétera. Entonces es un cambio también muy importante. Y ahora la Constitución en el artículo 1 de manera bastante didáctica, ¿no?, nos señala las características de los derechos humanos, que ya se sabían a nivel internacional, pero ahora son letra constitucional. Universalidad, ¿sí?, que es la piedra angular de los derechos humanos. Donde quiera que haya un ser humano, pues este ser humano es titular de los derechos porque se le reconoce dignidad humana. La universalidad, la indivisibilidad, la interrelación. Les quiero comentar que hace un par de días presentamos a los medios de comunicación, a la sociedad en general, una recomendación general de la CNDH en materia de áreas naturales protegidas, que no cuentan con un programa de manejo. Esto hace 10, 20 años hubiera generado una serie de dudas. ¿Y qué hace la CNDH hablando de áreas naturales protegidas y de la falta de programas de manejo? Pero en la actualidad cobra mucho sentido porque los derechos están interrelacionados. Si tú beneficias un derecho, a su vez permites, posibilitas otros derechos. Si tú afectas un derecho humano, también por supuesto tiene un efecto negativo en otros derechos. Y esa es otra de las cosas que trajo consigo esta reforma, dejar en claro la interrelación de estos derechos y la progresividad. Y por último, un tercer aspecto muy genérico es los deberes de las autoridades frente a las posibles violaciones o a las violaciones de derechos humanos. Deben prevenir, por supuesto, es lo más importante, ¿no? Pero en caso de que aún con las labores de prevención se dieran las transgresiones a los derechos, pues hay que investigar, hay que, en su caso, sancionar y también algo muy importante, reparar. Y cada una de estas cuestiones tiene, créanme, todo un ámbito de aplicación, de entendimiento, sus fronteras también, pero es algo muy relevante. Ahora, la reforma no solo modificó el artículo 1, sino modificó una serie de preceptos, el 3, el 18, el artículo 102, etc., unos preceptos, pero el artículo 1 es, digamos, el que abre la gran compuerta a estas cuestiones. Y en este sentido me voy a referir en el par de minutos que me queda al aspecto muy relevante para unirlo con el resto de las mesas, que es la reforma al artículo 3 constitucional, donde ahora se establece como uno de los fines de la educación los derechos humanos. Fíjense, una sola palabra en ese precepto emblemático, ¿sí?, para nuestro país, para estas instituciones. ¿Qué implica que agreguen esta palabra en ese artículo 3? Miren, hay 3 categorías, me voy a atrever aquí a hacer teoría, ¿no? Existen 3 categorías alrededor de este concepto. Existe el derecho a la educación. Eso ya venía consagrado en el artículo 3 constitucional, ¿sí?, el derecho de todo ser humano a recibir educación de calidad. Eso ya estaba ahí. Con el tema de la inclusión de derechos humanos surgen otras 2 categorías. Los derechos en la educación. ¿Qué significa esto? Pues que en las instituciones, al hacer efectivo el derecho a la educación, tienen también que observar una serie de lineamientos, y entre ellos están, por ejemplo, los derechos de las alumnas, de los alumnos, los derechos del personal académico, ¿sí?, los derechos de los trabajadores administrativos, todo ese mundo, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos básicos en la educación?
Y el artículo 3º, finalmente, creo, genera una tercera categoría: los derechos humanos para la educación, que es precisamente el título de la mesa. Entonces, cómo los derechos humanos ahora van a provocar los cambios en los programas de estudio, en la currícula, las materias, pero es algo muy importante y que ha enfatizado, se enfatiza en el evento, pero yo lo he escuchado de la doctora Gloria Ramírez de manera muy insistente, que es lo multidisciplinario. Los derechos humanos no son únicamente para quienes estudian derecho. Tiene que abarcar otras disciplinas, no solo de las ciencias sociales. Por supuesto, un ingeniero, un matemático que surja con esta sensibilidad y esta noción y conocimiento de los derechos, por supuesto, impacta su labor. No digo la concepción de las matemáticas, pero sí su labor, ¿sí? Su sensibilidad en tanto profesionista, en tanto docente, ¿sí? Porque va a interactuar con la sociedad, por supuesto. Pues en este sentido, yo dejaría aquí mi intervención. Me parece, espero que haya sido claro y que esta sea una breve pero concisa introducción a esta gran reforma. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Gracias. Muchas gracias al doctor Ulises Carmona. Nos quedamos con esta idea de las normas no se aplican solas. Bien, a continuación tenemos la intervención del doctor Ricardo Sepúlveda. Me da mucho gusto compartir esta mesa con el doctor Jorge Carmona, que lo conozco desde hace tiempo, uno de los grandes especialistas en México, precisamente del derecho internacional de los derechos humanos. Y después de haber tenido esta función dentro de la universidad, el ser un ombudsman universitario, que yo creo que es una función de privilegio, pues el contacto directo con un ámbito muy sensible de los derechos humanos, también me da mucho gusto que lo hayan invitado y haya aceptado formar parte del equipo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una institución que a todos nos importa que sea muy fortalecida y que haya gente muy valiosa como Jorge en esta institución. Y con Gloria, que quiero decir y aprovechar esta ocasión para reconocerla como una de las, aparte de defensora de derechos humanos, activista, académica, etcétera, una de las grandes impulsoras de este tema, del tema de la educación en derechos humanos y educación para los derechos humanos. Y yo creo que en este tema que planteó Jorge al final del artículo 3º, que es uno de los temas que creo todavía hemos avanzado poco, pues sin duda ella es una de las personas que más tiene y puede decir en este tema. Dicho lo anterior, se me ocurría al oír a Jorge, que él como usó el símil de puerto de llegada y puerto de salida, yo voy a usar otro. Quizá más que un símil es una frase, pero yo diría que esta reforma es borrón y cuenta nueva. Y lo digo con toda conciencia, porque si bien los juristas y grandes académicos han defendido que nuestra Constitución del 17, incluso la anterior del 57, habían reconocido los derechos humanos, y no me cabe duda que de alguna forma estaban reconocidos, el modo como estaban antes y el modo como están ahora me obliga a usar una frase que la que más me parece adecuada es esta: borrón y cuenta nueva, a pensar de una manera distinta, a entender de una manera distinta. Y le voy a decir por qué. Voy a poner dos ejemplos. Uno más coloquial y quizá uno más técnico. La anterior redacción del artículo 1 constitucional utilizaba el término garantías, pero utilizaba, más allá de eso, la palabra o el verbo otorgar, las garantías otorgadas por esta Constitución.
Y eso, esencialmente, es una palabra que no puede aplicarse al derecho humano, porque los derechos no se otorgan. Entonces, la relación que se establecía entre la Constitución y las personas, entre la autoridad y las personas, era una relación de subordinación. Yo te otorgo, y como te otorgo, pues no te otorgo. Ese es el sentido, independientemente de los procedimientos que hubiera que seguirse. En cambio, ahora, el verbo que se utiliza es reconocer. Entonces, el cambio de posiciones, yo te reconozco. Hasta ahí. Tú estás arriba, tú estás adelante. Y yo simplemente, en una posición atrás, reconozco tus derechos. Por eso es distinto hasta el lenguaje, hasta la actitud, diría yo. Pero voy a utilizar otro ejemplo. Aquí estamos en un espacio académico, pero vamos a pensar que nos salimos de este espacio académico y nos vamos a la avenida que esté aquí la más cercana y tomamos este micrófono y vamos a preguntar a la primera persona que nos encontremos: oiga, ¿usted qué opina de sus garantías individuales? Yo estoy seguro que esa persona nos va a decir: yo no fui, ¿no? No, yo no fui. O ya me metí en un problema, se ha de ver qué pasó. Si yo le pregunto qué opina de sus derechos humanos, dirá: ah, mis derechos. O sea, el contenido cambia sustancialmente. Y por eso hoy, en el modo como nos dirigimos a las autoridades, en el modo como incluso debemos entender nuestro sistema jurídico como un sistema que nos protege, no que nos complica, no que nos pesa, sino que nos debe de proteger siempre, es donde yo digo borrón y cuenta nueva. Y entrar propiamente a lo que quiero hacer, que no es la de hacer un planteamiento general sobre la reforma, porque además de que Jorge ya lo adelantó bastante y habrá otras mesas más específicas, yo quiero comentarles, para ponerles en su conocimiento y utilidad práctica, qué proceso estamos siguiendo para implementar esta reforma. Y lo quiero encuadrar poniendo en duda un principio jurídico fundamental, que no es un principio general del derecho, pero que sí es un principio jurídico fundamental sobre el cual se ha construido nuestro sistema. Y es aquel principio que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Y por lo tanto, si uno lo pone al revés o de otra manera, significa hazle como puedas para averiguar cuáles son los cambios de las leyes y qué obligaciones tienes, ¿no? Pero ustedes creen que la población no tiene la posibilidad de conocer, por ejemplo, una reforma como estas, que al día siguiente de su publicación ya es vigente? Pues tiene el diario oficial de la Federación, diría uno, pues sí, que lo busque. ¿Cuántas personas en nuestro país leen el diario oficial de la Federación todos los días? ¿O alguna vez lo han leído? Es totalmente irreal ese principio si nos lo tomamos como el modo en el que vamos a lograr que la población conozca el derecho, conozca el ordenamiento jurídico. Yo creo que debe haber otro principio que diga: las autoridades pondrán los medios para difundir y hacer llegar los ordenamientos legales a la población. ¿No creen? Se me hace más realista eso que el otro. Bueno, precisamente por eso, y por tratarse de una reforma de derechos humanos, la decisión que se tomó fue que hubiera un área específicamente trabajando con las autoridades federales, pero también con las autoridades locales, e incluso articulándose con el resto de los actores sociales para difundir e implementar esta reforma. Y tocándole esa decisión dentro del gobierno a la Secretaría de Gobernación, se decidió crear una dirección que justamente se llama así: Dirección General para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, y aquí hay unas personas que trabajan en esa dirección
general, de la cual en este momento soy yo responsable. Pero imagínense ustedes un poco la tarea de lo que esto significa. Simplemente, para implementar la reforma, como ya decía Jorge, esta reforma contiene obligaciones para todas las autoridades. Ok, yo le fui a preguntar al Instituto Nacional de Administración Pública cuántas eran todas las autoridades, porque finalmente es un instituto que trata y dialoga con todas las instituciones de administración pública locales también. Pero estamos hablando federales, locales, municipales, legislativas, administrativas, judiciales, son 7 millones de personas, ¿no? Hay que hacer llegar, y no solamente así como un spot, sino los datos, el conocimiento, en primer lugar, si hablamos de las autoridades, a 7 millones. Pero si nos vamos a la sociedad, pues esto se vuelve realmente una tarea inconmensurable. ¿Qué estrategia se puede seguir? Y lo digo porque quiero comentarles la estrategia que se ha planteado y la que queremos seguir. Es una estrategia de alianzas, es una estrategia de articulación. No se puede difundir como requiere esto, porque esto no es simplemente un mensaje publicitario, es un contenido jurídico y cultural, se tiene que hacer a través de articulación y de alianzas. Entonces, precisamente por eso, la estrategia que se planteó desde un inicio fue en 3 líneas. En primer lugar, priorizando efectivamente la capacitación a los servidores públicos, porque hay ahí una obligación fundamental que ahora no se vuelve una recomendación, es una obligación que si no se cumple genera responsabilidades para los propios y las propias servidores y servidoras públicas. Y por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo de capacitación en donde, como se recomienda a través de distintas estándares y documentos internacionales, tanto de ONU como de otras organizaciones no gubernamentales, esto tiene que hacerse en primer lugar por etapas. Es decir, debe haber una primera etapa de sensibilización, una primera etapa de información, pero luego tiene que haber etapas que vayan abordando con más detalle cada una de las problemáticas, porque son distintas. No es igual o no tiene las mismas problemáticas, áreas como las de seguridad o como las de salud o como las de medio ambiente o como las de migración en esta materia, y la reforma obliga a cumplir con todos los estándares internacionales y por lo tanto obliga a conocer los estándares internacionales. Entonces se genera una primera tarea muy grande de capacitación a todas y todos los servidores públicos, pero como no es posible llegar a los 7 millones uno por uno, hay que hacer una estrategia de formar formadores. O sea, que en cada institución se cree un proceso de capacitación autónomo, independiente y permanente, para que este proceso continúe, porque si no, simplemente no se llegaría. Para darles a grandes rasgos alguna noticia sobre esto, eso es lo que yo diría sobre capacitación. Pero nos hemos topado, ¿saben con qué? Con otro problema que es la armonización. ¿Qué sucede? Quienes estudian Derecho quizá están más familiarizados con esta problemática, pero todos lo podemos fácilmente entender. La reforma obliga a cumplir los estándares internacionales y las normas de derechos humanos también constitucionales. Pero ¿qué pasa cuando una norma constitucional o internacional se contrapone con una norma interna? Llámese ley, reglamento, circular o bando municipal o lo que sea, porque puede darse y de hecho se da. Entonces tiene el servidor o la servidora pública el dilema de si atiende la Constitución, que sí está muy clara y muy bonita, pero a mí lo que me dicen y me piden todos los días es que cumpla esta circular, en tema de lo que quieran, en tema puede ser de no discriminación o tema de
de trámites formales para el ingreso a una universidad o lo que fuera, ¿no? Si da tiempo después cuento alguna anécdota, algún ejemplo. Entonces, es necesario, porque lo que sucede en la práctica, ¿saben qué sucede en la práctica? Que el servidor o la servidora pública terminan atendiendo la circular y no la Constitución. Porque es lo que tiene más cerca y porque es lo que les termina finalmente quedando más concreto, más claro. Entonces, una reforma muy buena, muy completa, se atora en la no armonización. Por eso es el otro tema de trabajo. Y un tercero es la difusión, y eso es a lo que me refería en mi primera intervención en la inauguración, la necesidad de hacer esta difusión social. Pero para hacer esa difusión social es necesario que sumemos a todos los actores sociales. Y ya que estoy en este ambiente universitario, quiero comentarles de un instrumento que hemos apenas formalizado recientemente y que precisamente tiene como objetivo el trabajar con todas las universidades del país. Es un primer paso, pero está dirigido a que todas las universidades del país se sumen a este esfuerzo. Y de lo que quiero hablarles es de la llamada Carta Universitaria, Compromiso por los Derechos Humanos, que fue firmada hace un mes, aquí la traigo, por cierto, para que vean que sí, por 3 instituciones. El secretario general de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el secretario de Gobernación. Esta carta, 18 de febrero, se firma. Esta carta tiene 6 compromisos que asumen, al menos ahorita, las universidades de ANUYES. Y si me permiten, las voy a comentar. Porque estos compromisos, además de que marcan una agenda de la que hoy se va a hablar, se debe de volver un instrumento de exigibilidad para las comunidades universitarias. Y además una agenda, una ruta, ¿no? Este es un documento que se dialogó durante meses por estas 3 instituciones, que se puso a consideración de muchas y muchos académicos, y son 6 compromisos. No los voy a leer, sino los voy a resumir para no llevarme tanto tiempo, pero por supuesto que esto es un instrumento público, y si me pasas en donde se puede consultar ahorita, lo digo al final. En primer lugar, hay un compromiso para que todos los planes de estudio incorporen el enfoque de derechos humanos de manera multidisciplinaria. Primero, imagínense, eso es un reto ingente para todas las universidades, para todas las… Segundo, compromiso es trabajar en la difusión de los derechos humanos al interior de la universidad, es decir, con la comunidad universitaria en todos los ámbitos y temas. Difusión, foros, debates, actividades. Tercero, la creación de ombudsman o de ombudsperson, mujer, hombre, o de instancias de protección de derechos humanos dentro de cada universidad. Actualmente hay una red de ombudsman o defensorías de derechos humanos, no recuerdo exactamente el número, ¿cuántos son? 22 que forman esta red, debe haber algunos más, pero todavía son muy pocos, ¿no? Pero es una experiencia positiva. Cuarto, hacer investigación sobre derechos humanos. Pensar, ¿no? Encontrar soluciones, hacer planteamientos, propuestas legislativas, cambios de políticas públicas, pero desde la potencialidad de investigación que tiene la universidad. Quinto, trabajar en revisar todas las políticas internas, reglas, políticas, modos de trabajo para evitar todo tipo de discriminación. Aquí está sobre todo lo de perspectiva de género, pero otras también. Y otro tipo de discriminación, por ejemplo, la discriminación que a veces que se da muchísimo a pueblos y comunidades y personas indígenas. Y la última, esta sí la leo,
porque me gusta mucho, y es muy corta, pero tiene mucho significado. Promover los cambios necesarios para lograr de manera gradual una plena accesibilidad a su comunidad universitaria a las personas con discapacidad, que es algo que, y lo digo tanto porque además como que es una deuda grande, ¿no? Que a las personas con discapacidad no les hemos dado la oportunidad de esta educación superior. Entonces son estos 6 compromisos, yo tenía mucho interés en poderlos compartir con ustedes. Es algo ya firmado, no es un proyecto. Yo lo que he planteado a las universidades es que dentro de la propia comunidad se haga un evento de presentación, se firme, se anuncie y esto genere toda una nueva cultura universitaria de derechos humanos. Hasta aquí dejo esta presentación, les agradezco mucho la oportunidad de participar en esta mesa. Gracias. Gracias al doctor Ricardo Sepúlveda. Nos quedamos con esta idea con la que vierte inicialmente su ponencia. La reforma es borrón y cuenta nueva, y bueno, la carta universitaria puede ser consultada en la misma página de ANUYES, también en la propia página de la Secretaría de Gobernación. Bien, a continuación tenemos la participación de la doctora Gloria Ramírez. Yo quiero, en primer lugar, agradecer también el placer y el gusto de estar con ustedes, de compartir esta mesa con amigos, en primer lugar, compañeros de batalla, cada uno en su propio campo, defensor también de los derechos humanos, y no aspectos menores. Yo quiero decirles que en este marco, pues Jorge Ulises llevó como abogado, o sea, no solamente lo estudian, lo analizan y son académicos en la materia, sino Ulises llevó a su cargo uno de los casos, el caso Castañeda Gutmann, que va a ser muy importante para obtener una sentencia al Estado mexicano, y gracias a eso pues ha habido un cambio sustantivo con las candidaturas independientes, es decir, que conoce el sistema, lo practica, litigado en la materia, ha sido educador y desde luego fue defensor de derechos universitarios, de manera que ha sido un trabajo, y a mí me complace mucho pues encontrarme con ellos, contigo, Jorge, y estar en esta mesa, ¿no? Ricardo también, compañeros de muchas batallas, hemos abierto y hemos sido cómplices de varias de ellas. En algunas ocasiones no hemos podido estar de acuerdo y en otras cosas no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero desde luego hemos podido, cuando ha sido posible, sumar esfuerzos. Y Ricardo estuvo incluso en la reforma constitucional, entonces sabe perfectamente de qué hablamos, y yo quiero no dejar de reconocer el papel de los dos en este campo, ¿no? Desde luego, gracias profesor Alfonso López por su moderación, y pues gracias a Rosilaura, que está un poco la columna vertebral de este proyecto, en el cual desde luego nos sumamos como Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, como red de profesores e investigadores de derechos humanos, y en ese marco pues también agradezco a Cultura DH y al proyecto haber incorporado a las compañías de la red. No todas están aquí, la cátedra tiene una red en varios estados de la República, y en ese marco realizamos un trabajo importante efectivamente en educación en derechos humanos. Yo quiero en este sentido decirles que, bueno, primero quisiera hacer 2 pequeños comentarios, que es la segunda ocasión que la Secretaría de Gobernación saca una carta universitaria. La primera sí participé, en esta no fue invitada, para la elaboración, en la primera inclusive ayudamos a su redacción, y me parecía importante que, bueno, se suman, firman, pero después, ¿qué sucede? De manera que festejo mucho que hoy tengan 6 puntos que bien mencionabas, Ricardo, para incorporar y que son muy concretos, pero para mí insuficientes todavía. Yo creo que en la firma de un convenio se tiene que concretar mucho más, porque la otra pues ya fue hace algún tiempo, no me acuerdo cuál fue la primera carta que sacamos, con pompa y platillo se firmaba, foto postal, todo el mundo firmaba la famosa carta, y a la mera hora, ¿qué queda? Yo quisiera que también la Secretaría hiciera, y además con esta responsabilidad de haber hecho una primera carta, una evaluación de aquella carta. Entonces, para quien tenemos esa revisión de la historia, tenemos que revisar. Me parece perfecto que analice, pero tenemos que irnos más allá. ¿Quién da dinero para la investigación en derechos humanos? CONACYT. Bueno, pues que exija un fondo específico de CONACYT, ¿no? ¿Sí? O sea, ya concretamente. Que me parece muy bien trabajar los puntos me parecen excelentes,
pero yo creo que hay que llegar a tejer fino y a decirles, no nada más firma la carta, sino a qué te comprometes y cómo lo mido. Entonces yo pienso que ya hicimos una, si se hace esta, por favor, yo pido a la Secretaría de Gobernación, en este caso no a mi amigo Ricardo, sino a la Secretaría de Gobernación, que ponga fechas y límites, porque seremos los primeros en decir que no se vale hacer actos solamente políticos. Porque ya estuvimos, nos implicamos en la redacción de la primera carta, se firmaron convenios en muchos estados de la República y no quedó nada. Es más, no queda ni la carta en la historia de la Secretaría de Gobernación. Entonces sí creo que deben implicarse. Creo también que la Secretaría de Gobernación debe definir muy claramente qué le corresponde hacer y qué no le corresponde hacer. Porque en materia de capacitación, y lo dijo un presidente, ya no me acuerdo cuál fue porque ya tengo una larga historia en este campo, forma a todo el mundo. Entonces forma. ¿A quiénes contratan para formar? A proyectos puntuales que van a dar un curso a los 7 millones de, bueno, no, digamos, no creo que lleguen a 7 millones, pero supongamos que dan a 3 millones, ni creo que sea uno, o a 10 millones que sean, o a 25 millones, pero no es una política institucional. Entonces, ¿para qué sirvió? Y no puede ser una política institucional porque no pasa por las instituciones que sí tienen la obligación de enseñar, que son las universidades. ¿En qué universidad hay una política institucional para formar? Y dos, ¿qué está haciendo la Secretaría de Función Pública? Que es la que sí es responsable de formar servidores públicos. En ese marco hay una comisión de política gubernamental donde nosotros instamos y logramos que la Secretaría de Función Pública fuera miembro permanente. Es la única que está obligada a formar funcionarios públicos. Y no existe una norma ni un reglamento que obligue a los funcionarios públicos a formarse en derechos humanos. Por ahí tenemos que empezar. ¿Para qué damos cursos y gastamos millones de pesos en formar? Y lo hacen cada sexenio. Definamos una política, una ley que obliga a los servidores públicos a formarse. Y ya hay algunos antecedentes en la Secretaría de Función Pública. Entonces yo, con todo respeto y con todo cariño, y además porque sé que sí soy escuchada, no solamente por ustedes, sino por Ricardo y por mis compañeros, es que tenemos que dar un paso más allá. Ya este sexenio se está acabando. Entonces, me parece que en ese sentido se tienen que establecer, mientras no se establezcan políticas institucionales y no se reglamente, pues todo será muy bonito, muy bueno, pues ya, entonces el sexenio canta otra carta y después ponemos a hacer otros funcionarios públicos. Es que en materia de capacitación, realmente se dice mucho, porque además viste bien, ¿no? Entonces, pero ¿a quién le toca? Le toca capacitar a la Secretaría de Gobernación. Bueno, que lo haga con quien es el responsable de capacitar, con las universidades. ¿Con cuántas universidades tienen un proyecto de capacitación? La propia Comisión Nacional. O sea, tiene un diplomado, un doctorado con una universidad española. Yo he estado incluso fui asesora de la comisión. Hasta hoy no existe un convenio de colaboración para sacar una maestría, un diplomado con la UNAM. ¿Me equivoco o no? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? No es fácil hacer doctorados y maestrías con la UNAM, pero en tantos años tenemos que consolidar una política institucional, no ir a una... Y no fue esta Comisión Nacional con quien empezó el convenio con España para hacer el doctorado en España. Hasta hoy no existe un doctorado, el único doctorado que hay es en la Universidad de Chiapas, viviendo difícilmente. ¿No tendríamos que apoyar nuestras universidades públicas? Entonces yo creo que es lo que tenemos que reflexionar. Y después, ¿qué dejamos? ¿Qué dejamos que sí quede? Que no volvamos a empezar de cero, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco yo quiero compartir con ustedes algunos puntos. Es muy importante y festejo y sabes que lo decimos con mucho cariño, Ricardo. Yo festejo que estemos en este encuentro, festejo que como siempre Ricardo le haya entrado, sume con nosotros y en el mismo sentido sentémonos a trabajar. ¿Qué podemos hacer? Se acaba el tiempo. En este marco yo creo que es muy importante incluso la reforma que hizo la Secretaría de Gobernación, precisamente para poder aplicar la reforma, pero para poder trabajar a quien le corresponde trabajar derechos humanos, que es la Secretaría de Gobernación, y en qué campos y cuáles son sus obligaciones.
Ya mis dos colegas que me antecedieron hablaron de las responsabilidades precisamente que existe con la reforma constitucional. En este marco quiero decir, no sé si saben ustedes, estamos en una facultad de derechos. Bueno, ¿quiénes son de derecho quienes están en esta mesa? Sobre todo los estudiantes y las estudiantes, muchas gracias. Bueno, en este marco quiero que me digan, no sé que no se los voy a preguntar, pero a ver si, bueno, sí, a ver si acaso hay, ¿cuántos tratados saben de derechos humanos? Que tenga que ver con algún derecho. ¿Cuántos tratados les enseñan? Porque hay 210, según la Suprema Corte de Justicia, que contienen algún derecho. De esos 210, ¿cuántos les enseñan? 4, 5, bueno, faltan bastantitos, ¿verdad? Entonces, pero además quiero decirles que muchas cosas han cambiado. Ya no podemos estar enseñando igual como enseñábamos, no solamente antes de la reforma, sino al siglo pasado, del cual venimos todos. Pero además de las reformas y por la reforma constitucional, que hoy ya va a tener un bloque de constitucionalidad, donde los tratados tienen la misma relevancia que la Constitución, y en ese marco tenemos que ver cuáles son los significados de esta reforma. Una reforma constitucional que además hoy no solamente tenemos que aprender esos mecanismos, sino aprendemos más por jurisprudencia, ¿sí o no? ¿Cómo estamos ganando las mujeres el acceso a la paridad efectiva? A fuerza de sentencias, porque no se respeta la paridad. Bueno, las sentencias de la Corte, ¿cuántas sentencias de la Corte han leído? ¿Ya leyeron una sentencia de la Corte? ¿Quién ha leído una? Levante la mano. 2, 3, 4, 5. Pero digo, los estudiantes, o sea, leer una sentencia de la Corte es como leer una novela de ficción, se los juro. Pero además de gravedad, así se sientan a llorar de lo que está en este país, ¿no? Pero también nos da mucho ánimo entender las medidas, por ejemplo, de reparación, ¿sí? De no repetición. Pues estas famosas sentencias son una fuente de conocimientos fantástico. ¿Y qué ha sucedido? Que ya no hemos tenido sentencias desde 2009. ¿Quién sabe? Pues es lo que hay que investigar. ¿Cómo el gobierno se las arregla, ¿sí? Para poder hacer que no llegue la sentencia a la Corte? ¿Qué mecanismos jurídicos se utilizan? ¿Qué papel tienen las víctimas? Porque además México es quien más sentencias tiene de América Latina, quien más casos y quejas tiene de toda América Latina actualmente, después de haber pasado un tiempo sin tenerlas. En ese marco, bueno, ya no les hablo de la reforma, y vos saben que hubo la reforma, para quien no lo sepa, que estoy segura que en esta sala hay personas que no conocen la reforma, y hubo una reforma constitucional, 11 artículos solamente. Pedíamos a la sociedad civil toda una reforma a la Constitución, nada más fueron 11 artículos, pero felizmente hubo un primero constitucional, donde efectivamente se nos habla, y ya lo dijeron los compañeros, de todas las autoridades. ¿Y autoridades somos los maestros? Sí, ¿no? ¿Y autoridades cuáles serían los elementos? Y muy bueno haber ido al INAH para ver esta situación. ¿Y qué se está haciendo en este campo? ¿Y saben qué otra cosa? ¿Cómo se está enseñando? Entonces hoy sabemos que los derechos humanos va a ampliar el ámbito de protección a todos los derechos tutelados en los tratados internacionales. Ahora es una obligación, ya no es si nos gusta o si no nos gusta. Y estamos hablando de derecho, pero yo quiero decirles que no soy abogada, y no solamente es en el ámbito de derecho, sino tiene que ser a todas las profesiones. Porque no se solamente las autoridades formadas en derecho, ¿verdad? Sino es en el ámbito de todas las profesiones, tienen responsabilidad, ¿sí? Tienen responsabilidad de promover, respetar, proteger, garantizar. Hoy se habla, incluso, como bien lo dijo Jorge Ulises, de reparar. Se habla de una serie y se habla también de una serie de dimensiones, y se habla del artículo 3º constitucional. ¿Qué quiere decir la inclusión de los derechos humanos como una obligación en el 3º constitucional? Primero se tendría que revisar la Ley General de Educación y de todo el sistema educativo. Segundo lugar, el currículum, ¿verdad? El currículum explícito y el currículum oculto, cómo se integra, pero también, ¿y quién forma a los maestros? ¿Y cómo se forman? ¿Y qué les enseñan? Bueno, de los maestros destacadísimos en la UNAM, el famoso Burgoa y todos estos maestros, que en sus libros de texto, ¿sí?,
fundamentan la exclusión, por ejemplo, de la mujer, no tengo tiempo de decirle, pero lo tengo, de sus propios libros. ¿Cómo se está enseñando? ¿Con qué metodología? ¿Sí? Y en este marco es importante hablar, desde luego, estamos hablando de educación, porque enseñar derechos humanos es una obligación. Miren, hace 5 años, ¿y cuándo se hizo la reforma? ¿Dónde se integra la reforma? ¿Dónde están los cursos de profesores? En nuestra universidad, yo también soy de la UNAM. En Ciencias Políticas hicimos una gran reforma que ha sido todo un reto. Queríamos que fuera obligatoria la formación en derechos humanos y la formación con estudios de género. No se logró. Entre tanto pasó lo de Ayotzinapa. Esto sensibiliza tanto a los maestros que se logra otra vez, porque nos habían rechazado toda posibilidad de incluir con de estos temas transversales. No se hicieron obligatorios, pero se consideraron una optativa general. Logramos una reforma en los planes de estudio y desde luego la reforma, pero no solo la reforma, es un punto sustantivo. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica y cómo se enseña? Bueno, 2 minutos. En este caso, los derechos humanos en la escuela tenemos múltiples situaciones, empezando por los abusos. ¿Dónde está el protocolo de atención al acoso sexual en la UNAM? ¿Y es un protocolo lo que va a salvar la situación? ¿Dónde dice que no puede entrar un profesor que tiene antecedentes en acoso sexual? No existe. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos sabemos quiénes son los profesores que acosan. Entonces somos cómplices. Y el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Tendríamos que empezar por ahí. Tenemos problemas de bullying en las universidades y en las escuelas no les cuento. Y después en el país ya no voy a tener tiempo de explicarles, pero obviamente existe un gran déficit. Y una situación de más de 26,000 desaparecidos. Solamente en la dictadura de Argentina hubo 8,000 y pico desaparecidos, en todo el periodo de la dictadura del terrorismo de Estado. Aquí llevamos oficialmente más de 26,000, algunos hablan las cifras no oficiales, más de 100,000. ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Qué hace la ENEP? ¿Qué hace la FES Acatlán ante el feminicidio? En este estado. Aquí es un municipio de altísima tasa de feminicidio. ¿Y qué hacemos? ¿Cuántas expertos o expertas participaron en la alerta de género? ¿Qué se está estudiando en este campo? Son lo que tenemos, nos interpela en las recomendaciones. Y aquí voy a pasar rápido porque se nos acaba el tiempo. México tiene ya más de una cantidad de recomendaciones en diferente campo y en materia de educación, hasta 2010, que es 2011, 224, ya llegan cerca a 400. No hay mecanismo internacional que no proponga trabajar educación y formación, de jueces, de ministerios públicos, etcétera. ¿Qué se está haciendo en este campo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué dijo el relator especial? El relator dijo que se hiciera deben rescatarse iniciativas gubernamentales por desarrollar un Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos como apertura a contribuciones provenientes del sector académico y sociedad civil. Y lo dijo porque conoció nuestro plan. Esto lo dijo el relator de educación. Hicimos un plan de educación que es el segundo plan después del Programa Nacional de Derechos Humanos que hizo el Estado, que en obligación a la conferencia de la Plataforma de Viena. Hicimos un programa de educación de derechos humanos 2010-2012 y se firmaron convenios de colaboración. Y llega el próximo gobierno, el actual, y no los respeta. No se retome este programa. Bueno, vamos a empezar por la práctica, ¿no? Entonces, si tenemos un compromiso, y este es un compromiso internacional. Entonces, ¿qué sucede con estos compromisos? En este marco tenemos que ver de dónde vienen las fuentes, pues tenemos que aterrizarlo, no solamente en la Constitución, los mecanismos internacionales, de la OEA, incluso los europeos, vienen a ser antecedentes importantes. La jurisprudencia nacional e internacional, el Programa Nacional de Derechos Humanos, que es obligatorio, pero que existe un desconocimiento en general, o el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que tiene un potencial amplísimo, que me ha tocado estudiar. Yo estoy haciendo una comparación del Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que tiene una ley, un mecanismo, recursos, cosa que el Programa Nacional no tiene, por cierto.
la pluralidad de fuentes y a fin de cuentas debemos enseñar cómo se aplica esta práctica. Y después, ¿quién es el responsable en el ámbito nacional de dar seguimiento a las recomendaciones? Pues precisamente la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Relaciones Internacionales, con las dependencias especializadas, y tenemos ante nosotros múltiples retos. Estoy ya por terminar. Múltiples retos porque tenemos una agenda internacional compleja. Ahora además la Agenda 2030, órale. Entonces tenemos que alinear todo lo que es cooperación al desarrollo, objetivos de milenio sustentable, todo lo que son las comisiones, el segundo grupo, ¿no? En este caso nada más metí algunos aspectos, las conferencias de mujeres, de discapacitados, de personas con discapacidad, perdón, de cumbres, ¿no? Con mecanismos internacionales, los 9 mecanismos, ya va a haber 10 vinculatorios, ¿no? Con el examen periódico universal, con el programa de la Agenda 2030. ¿Y saben qué? Tienen que aprender todo eso. No es insoslayable. Y entonces, ¿y qué se está haciendo en este campo? Una agenda global atomizada, unos objetivos que pasaron de 8 a 17 y donde tenemos que ubicar desde quién es responsable y qué es lo que hace. ¿Qué hace la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, aquí no se ve, pero ya no nos da tiempo tampoco de hablarlo. Entonces, una serie de direcciones generales, ¿qué se está haciendo? Pero además, ¿quién les pide cuentas? Hay una comisión de política gubernamental con varias comisiones que en qué medida se está avanzando, qué se está haciendo. Yo pienso que es tiempo de balance, que es tiempo de cuentas, que en este marco hay que ver cuáles son los resultados y qué responsabilidad tiene la SEP. No debería precisamente ser la Secretaría de Educación Pública quien sea la que encabece la enseñanza de la reforma. ¿Cómo ha permeado a 5 años esta reforma desde la SEP? Si no lo hace la Secretaría de Educación Pública, ¿quién lo va a hacer? Ahora, tenemos desde luego una gran responsabilidad de implementar la reforma, pero con la práctica, de implementar la reforma analizando la jurisprudencia, de implementar la reforma analizando no solamente el mecanismo, sino las recomendaciones generales. Hoy existen recomendaciones generales y fantásticas de muchos casos que no tengo tiempo de hablar. Entonces tenemos como universidad una gran responsabilidad. ¿Cómo se enseña? ¿Quién enseña? ¿Cuándo se enseña? Y cómo vamos a concretar, ¿sí?, estos grandes proyectos en realidades concretas para los hombres y para las mujeres. Y en ese sentido, aplicar la reforma es favorecer precisamente no solo la defensa de los derechos humanos, sino también su aplicación efectiva con esos famosos principios que no queden nada más en la letra. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Gloria Ramírez y nos quedamos con toda una agenda de trabajo, ¿no?, que ella solo apunta, pero también obviamente la invitamos a que en las mesas de trabajo, si todavía contamos con su presencia, ojalá y pudiéramos estar debatiendo alguno de esos temas. Para cerrar esta mesa, agradeciendo a los 3 ponentes, voy a dar un presente de nuestra facultad enviado por nuestro director y agradecemos, permanezcan en sus lugares, continuamos con la segunda mesa de análisis y tras de la cual también estaremos presentando, llevando a cabo de manera simultánea de 3 a 5 mesas, dependiendo el foro que tengamos, con diversos temas en donde evidentemente no solo van a estar vaciadas sus inquietudes, preguntas, sino queremos que participen. Así es que con un fuerte aplauso despedimos a nuestros invitados. Muchas gracias.